Listo, está grabando. Hasta acá era donde habíamos llegado en la última clase. No sé si querés volver para atrás o arrancás desde acá. No, podríamos volver donde está la estructura urbana, para marcar dónde está la Acrópolis, dónde está el Ágora, ese tipo de cosas. No, más atrás, ahí. No, ahí. ¿Acá? Ahí. Podés volver uno más atrás. Está. Esa, dale. Empezamos de ahí, así recordamos un poco de qué se trata. Bueno, la ciudad de Atenas tenía una especie de apéndice, que era el puerto del Pireo. En un principio, el puerto del Pireo y Atenas estaban bastante separados, pero con el tiempo, el Pireo fue haciéndose cada vez más importante hasta llegar a la época helenística, donde cobró importancia por sí mismo. El Pireo era, como les decía, el puerto de la ciudad de Atenas, por donde se comercializaba toda la producción de vinos, de aceites, de olivas y demás, y cerámicas, que se producían en Atenas y se comercializaban por las costas del Mediterráneo, por las cleruquías, por las apoiquías o por ciudades que empezaban a cobrar importancia en la península que hoy es Italia. Bajo estas circunstancias, evidentemente, se tornó un lugar muy propicio para cualquier tipo de asaltos y robos entre la ciudad de Atenas y el Pireo. ¿Por qué hace de vez en cuando pipip, pipip? No sé por qué. No. Me parece que es cuando entra o sale alguien, pero los micrófonos yo lo verifiqué y están todos silenciados, salvo el mío y el Sí, tuyo. es cuando entra y sale alguien. Sí. Lo pueden Así silenciar que, si quieren. Y ahora no quiero salir de acá porque estoy en la presentación, así que Deja, no importa. Así como que no estuviera. Está bien, no lo escucho. Sí. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, se hace lo que se llamó la Gran Muralla, la Muralla Norte, que unía la ciudad de Atenas con la ciudad del Pireo, con el puerto del Pireo, mejor dicho. La gran diferencia entre una y otra, ya lo dijimos la clase pasada, estaba dada por la estructura urbana de ambas. La estructura urbana del Pireo era una estructura planificada por Hipodamo de Mileto, con calles que se cortaban en forma ortogonal, tenían entre 8 y 5 metros de ancho. En el centro estaban los talleres navales, porque como todo puerto tenía una gran flota. Esta flota era conseguida por los barcos, eran trirremes, y estas flotas eran pagadas por los ciudadanos atenienses como descarga de impuestos. O sea, ellos participaban en la ejecución de una nave y descontaban impuestos, y parte de la nave era de ellos.
y tenían derecho en esa nave a transportar sus productos. El Pireo logró ser una ciudad muchísimo más cosmopolita que Atenas, ya que logró tener entre 5.000 y 6.000 habitantes extranjeros. Esto tenía que ver también con el gran comercio de esclavos que había. En realidad, el Pireo fue uno de los puertos más importantes de esclavos de la antigüedad. La ciudad de Atenas, en cambio, era una ciudad orgánica. ¿Qué significa ser una ciudad orgánica? Precisamente lo contrario a ser planificada. O sea, era una ciudad que nacía y crecía naturalmente. Hay algunas teorías que dicen que las ciudades orgánicas se relacionan más con sistemas de gobierno democráticos, mientras que las ciudades planificadas se asocian más a sistemas de gobierno más dictatoriales. No sé si esto es tan cierto, pero bueno, hay todas unas teorías que están desarrolladas en ese sentido. De todas maneras, como ya habíamos dicho en la clase anterior, la democracia en Atenas, si bien es la cuna de la democracia, no es lo que entendemos hoy por democracia. O sea, la democracia en Atenas era para una selectísima minoría, que eran los ciudadanos libres que habían nacido de padre y madre atenienses. Las mujeres no participaban para nada en ningún tipo de cuestión social, estaban exclusivamente reducidas su trabajo a tareas domésticas y a tener hijos con padres atenienses que fueran futuros ciudadanos atenienses. Pasa la siguiente. Bueno, rápidamente lo que vemos acá es un trazado de la ciudad de Atenas, donde lo que vemos son... ¿Me habilitas o marcas vos, Alberto, los dos polos? ¿O me habilitas para marcarlos? Es lo mismo. Sí, me lo pedís y te lo habilito. Bueno. Sí. Bueno. Acá. Ah, tengo que solicitarlo. De buenas maneras, aparte. Por supuesto, por favor. Por favor, ya estás habilitada. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos los dos polos que componían la ciudad de Atenas. ¿Y por qué no me escribe? No sé, pero te lo marco, a ver. Ah, bueno, ahí está. En fin, me queda un poco... No, está muy feo eso. ¿Por qué está tan feo? ¿Cómo se borra? Con esta gomita ahora te lo borro yo, mira. A ver, ahí te lo borré. Ah, gracias. Bueno. Ahí no quedó mucho más lindo, pero está. Ah, bueno, ahí lo hicimos los dos al mismo tiempo. Bueno. Bueno. Estos serán los dos polos que eran, digamos, los puntos principales de la ciudad de Atenas. Uno era el Ágora y el otro la Acrópolis. El Ágora era el polo civil, donde si bien había alguno que otro templo, en realidad no tenían gran importancia. ¿Por qué?
era más bien templos de agradecimiento o fundamentalmente de agradecimiento, donde se realizaban todos los rituales era en la Acrópolis. Después la ciudad estaba dividida en sectores. Estos eran los dos centros naturales. En realidad, la ciudad de Atenas nace en la Acrópolis. Ustedes saben que antes, digamos, en lo que es el estudio de la Grecia antigua, estaba gobernada por reyes. El lugar donde estaba el rey era la Acrópolis, porque era la ciudad más alta. Entonces, al ser el lugar, la ciudad más alta, el punto más alto, donde estaba el punto más alto, era el lugar más seguro porque se podía ver cualquier ataque que viniese de alrededor, y digamos, la escasa población que había se protegía todo dentro de los muros de la Acrópolis, y lograban tener un sitio seguro para estar. Poco a poco, la población fue creciendo y la Acrópolis quedó absolutamente desbordada. Entonces, la Acrópolis pasó a ser exclusivamente el lugar de los dioses, y la población se fue a las partes más bajas de la parte de Atenas, a las laderas de la Acrópolis y a la parte más baja, y se establecieron distintos barrios. De esta parte baja de la ciudad, y esto no es despectivo porque no es como uno puede decir la parte baja de la ciudad hoy es la parte más pobre, ni mucho menos. Esta parte baja de la ciudad era simplemente porque era baja porque estaba a nivel del mar. Digo, en esta parte baja se estableció como centro el ágora. El ágora tuvo distintas etapas y fundamentalmente bastante, ¿cómo les diría? Bastante austero y sin demasiadas edificaciones. Lo más importante del ágora era el espacio, porque allí era donde se reunía la gente para discutir los problemas. A medida que pasa el tiempo, esto lo vamos a ver se va a ver más adelante cuando ustedes vean la época helenística. En realidad la época helenística nosotros la vamos a ver de perfil, pero cuando transcurre el tiempo y Atenas empieza a perder importancia, pierde la guerra, la gana Macedonia con Alejandro Magno, esa es la considerada época helenística. A medida que va transcurriendo el tiempo, el ágora se va llenando, poco a poco se va llenando de edificaciones. A medida que se llena de edificaciones, pierde lugar el espacio de discusión. ¿Eh? ¿Me hablaste? Ah, creí que me habías hablado, Alberto. No, yo no, yo no. A medida que pierde lugar el espacio de discusión, va ganando lugar los distintos edificios, incluso en la época cuando Roma toma Atenas, hay incluso termas en el ágora, etc. O sea, el ágora prácticamente es un lugar que está absolutamente lleno de edificaciones. Se ha perdido el lugar de discusión, porque en realidad ya no había nada que discutir. En realidad,
las discusiones, las decisiones no las tomaban los atenienses, sino que las tomaban otros, entonces ya como sitio de discusión esto había perdido sentido. Pero en la época clásica, el ágora es fundamental, porque el ágora es donde se comienzan, después las cosas se van a debatir en la o en el ballet, se van a discutir allí, pero la discusión y los temas de discusión nacen precisamente en el ágora. Bueno, esto creo que lo habíamos visto, los ciudadanos, los metecos, los clereucos, los esclavos, las mujeres, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, así que no tiene mucho sentido que lo volvamos a repetir. Les comentaba, otra cuestión que sí tiene que ver con la estructura urbana, es donde estaban ubicadas las viviendas. Las viviendas estaban las más importantes, estaban muy cerca tanto del ágora como las que más se aproximaban a la Acrópolis. El resto estaban desparramadas por todo el territorio. Otra cuestión importante es la vía panatenaica, que es esta que tenemos acá, y atraviesa en forma diagonal el ágora, porque la vía panatenaica nace en el territorio, en lo que es hoy el territorio griego, y va sumando ciudades como Mileto, como Delfos, etc., algunas veces en el año para hacer las procesiones que van a terminar en la Acrópolis. La Acrópolis de Atenas, si bien cada ciudad tenía su Acrópolis, la Acrópolis de Atenas era la más importante y allí se realizaban los principales rituales. Al realizarse los principales rituales, venían las procesiones, se iban uniendo a esta vía panatenaica, atravesaban toda la ciudad de Atenas y llegaban hasta los propileos, que era la entrada de la Acrópolis. Otro sitio interesante para ver es este que tenemos acá, que es el Kerámicos. El Kerámicos era el barrio más pobre de la ciudad, pero era donde se hacía la cerámica. O sea, la cerámica para transporte de mercaderías en los barcos se hacía generalmente en el cerámico, y por otro lado era el lugar de la prostitución, y en general era la parte más pobre de la ciudad, que estaba muy cerca del muro, y atrás del muro estaba el cementerio. El cementerio no podía estar dentro de la ciudad. Lo que vemos acá, este apéndice que vemos acá, es donde se van a organizar los grandes muros que van a llegar hasta el Pirineo. Hasta el Pireo, perdón, no el Pirineo. El Pirineo no tiene nada que ver acá. Hasta el Pireo. Pasa la siguiente. Bueno, ya va. Sí, sí. Bueno. Acá lo que tenemos es el ágora, que como les decía, es un espacio bastante desprovisto, con mucho lugar libre. Esta es la vía que la atraviesa, la vía panatenaica.
Esa es la vía panatenaica que, como les decía, entra a Roma por la puerta del Dipirón y va a terminar en los propileos de la Acrópolis. Los propileos son las grandes entradas de la Acrópolis. Perdón, Marita, entra sí. a Atenas. Atenas, ¿qué dije? A Roma, dijiste. Es que lo estaba saludando a Conrado. Bueno, les cuento el chiste para todo. Conrado es mi marido y es italiano. Sí. Lo saludé a él y dije Roma. Bueno, no importa. Bueno, son cuestiones de la vida doméstica que suceden cuando uno está en esta situación. Bueno, les decía, no es Roma, es Atenas. Es un ámbito bastante desprovisto, donde no hay límites físicos. O sea, los límites están dados por diversos edificios, pero no hay un recinto cerrado donde se entre a ese sitio, sino que es absolutamente permeable. Precisamente es permeable porque la gente podía entrar y participar de todo, menos las mujeres y esclavos. También podían participar incluso los metecos, pero en tanto y cuanto presentaran algún problema, alguna discusión, etcétera, como para que alguien tomara nota de eso y después la presentara formalmente, digamos, el problema. Los elementos más representativos, no los vamos a nombrar todos, pero sí vamos a nombrar las estoas, no, creo que no hay más. Bueno, a ver, yo la vez pasada había dicho que era una estoa. ¿Alguien se acuerda? Puede ser que era. Puede ser que era como un lugar. O las columnas. Espera que Un lugar. los dos se superponen. Perdón, de a uno. Sí, Damián, decinos. Puede ser que eran como un lugar donde cada uno se ubicaba y se hacía una especie de comercio. Bien, ahora, en cuanto a función, sí, Candela. ¿Cómo era la forma? ¿Qué se habló de eso? No, yo pensé que era lo de columnas, o sea, las columnas. Las columnas no. No. Eran galerías de 2 Me pisos. confundí de nombre. A ver, galería de 2 pisos, eso me gustó. A ver, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? En realidad la tienen ahí abajo, en la fotito de abajo. En realidad eran unas plantas rectangulares. Generalmente tenían hasta 2 pisos. Algunas eran más chicas y tenían un solo piso. Estaban techadas, con techo a 2 aguas generalmente. Y la techumbre estaba sostenida por columnas. Y en esas columnas se ubicaban distintos comercios, pero también se ubicaban escribas. Evidentemente no todo el mundo, era bastante escasos los conocimientos, entonces saber leer y escribir era de pocos. Cuando había algún problema
legal, una cosa así, se consultaba con estos escribas, que también oficiaban algo así como de abogados, una cosa así, donde se dirimían asuntos legales. Después, otro de los monumentos era este que vemos por acá, que es el altar de los 12 dioses, ese, el altar de los 12 dioses, que en realidad el altar de los 12 dioses era un lugar, como les decía, los altares dentro del ágora no tenían tanto una función de cumplir ciertos rituales religiosos, sino más bien de agradecimiento a determinados dioses por determinadas circunstancias, una especie de homenaje, o bien en el caso en particular, era el lugar donde se refugiaban los que tenían que hacer pedidos a la justicia, digamos, o donde paraban embajadores de otros sitios que venían a hacer alguna petición o a comercializar algo, se les daba ese lugar para alojarse. Pero de allí también esto se lo comenté el otro día, salía el mojón cero. ¿Ustedes saben dónde está acá el punto cero en la Argentina? Puede ser que esté en En Córdoba. sí. En No, Córdoba. no, ¿El obelisco? Tampoco. ahí está más No está cerca, en el pero sur. no. No, No. Plaza de Mayo, me parece, ¿no? Está cerca. A unas cuadras. ¿La Casa Rosada? El Cabildo. Estaban tirando lugares. No. La Casa Rosada, déjala tranquila. ¿La Plata? La Plaza del Congreso. En el Congreso, efectivamente, en la Plaza del Congreso está. Está el mojón donde marca el punto cero de arranque de donde se empiezan a contar los kilómetros en la Argentina. Acá era en este sitio desde donde se contaba el kilómetro cero, digamos, para medir las distancias a cualquier otro lado. Esto da cuenta de algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué en Buenos Aires está en la plaza frente a la plaza de los dos congresos el mojón donde indica el punto cero? A ver si se les ocurre. ¿nos habremos quedado solos, Marita? ¿No habrá nadie? No sé, silencio de radio. A ver, ¿no se les ocurre por qué puede ser eso? Lo único que se me ocurre es porque la mayoría de las rutas salen de Buenos Aires. La mayoría de las rutas del país surgen en Buenos Aires. ¿Puede ser por ¿Y eso? por qué? ¿Y por qué? Y porque Porque es fue la el lugar donde capital. estuvieron los primeros asentamientos y después se fue expandiendo por el territorio. Sí, también en el Congreso se tomaban, digamos, y se toman todas las decisiones. Porque es el lugar donde se considera, o sea, es el departamento Cava, es la provincia que se considera, y digo, no digo la provincia de Buenos Aires, estoy diciendo Cava, es la provincia que se considera la más importante de todo el país. Atenas fue por el mismo motivo que pusieron allí el punto cero, porque era el lugar desde donde todo partía y a donde todo llegaba. ¿Se entiende esto? Sí. Sí.
Sí, sí, No sí, es, entiendo. no es ocioso que lo hayan puesto ahí y no en otra ciudad, y como tampoco es ocioso que lo hayan puesto frente a la plaza de los dos, perdón, en la plaza de los dos congresos y no en Córdoba, como dijiste vos, que en realidad, como dijo alguien, no sé si vos, que en realidad es el centro geográfico. ¿Se entiende? Pero el lugar de donde todo parte y a donde todo llega, en cierta manera, es Cava. Bien. Otro de los puntos, digamos, interesantes era este que está acá, que es el 10 que está señaladito. Que era el lugar de los seres epónimos. Los seres epónimos eran aquellos que eran los padres fundadores. Atenas se fundó, mejor dicho, cuando se fundó Atenas, se dividió en tribus. Cada representante de la tribu esta tenía una escultura, un busto, que estaba sobre un pedestal. Entonces representaba a cada una de las familias, o de las tribus, mejor dicho, fundadoras de la ciudad. También esto servía como una especie de diario, porque cada tribu ponía las noticias que le concernían a su tribu, por ejemplo, las ponían abajo. Entonces decía, se murió fulanito, se va a casar menganito, nació sultanito, nos vamos de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos estos son, hay otros, como verán, pero no los vamos a nombrar todos, pues ya los nombramos la clase pasada, pero estos son como los principales puntos del ágora. Pasa a la siguiente. Bueno, acá lo que vemos son las imágenes de las estoas, una planta, una vista y un interior, el altar de los 12 héroes, el altar de los héroes epónimos, el buleterio, que era el lugar donde se reunían los representantes después de la asamblea, se reunían en el buleterio, creo que tenía capacidad para 500 personas, que era donde se resolvían asuntos financieros, asuntos de guerra, si se iba o no se iba a la guerra, etc. Y acá tenemos la ceca o moneda de los griegos, que en el caso de los griegos, el tema de la medida, el tema del canon, el tema que ya lo vimos la clase pasada, el tema de poder relacionar entre un objeto y otro, dos objetos distintos, para poder comercializar, era fundamental. Pero esto lo llevaron a todos los órdenes. Así, por ejemplo, una medida de miel, supongamos, ellos vendían también miel, una medida de miel costaba tantas secas, lo que es el precio de hoy. Pero ellos fueron los primeros en establecer esta relación entre un objeto físico consumible y otro objeto que se podía a su vez volver a cambiar, como es la moneda. O sea, yo compraba una medida de miel, la medida de miel la consumía, con eso yo pagaba, y el que me vendía podía a su vez comprar otras cosas completamente distintas que no tenían nada que ver con la miel que me había vendido. ¿Se entiende más o menos esta relación? Sí, sí. Sí, ahí me conecté y se entiende. Bueno.
Es más o menos como hoy en día, ¿o no? ¿Cómo? Como una moneda. Es más o menos como hoy en día, como es una moneda, ¿o no? Como un... Sí, sí. Son monedas, sí, efectivamente. Lo que pasa es que ellos fueron los primeros Claro, bueno, en establecer, porque, por ejemplo, en Egipto también existía el intercambio, pero no se intercambiaban tanto por monedas, se intercambiaba, supongamos, una bolsa de trigo por otro objeto consumible. claro, como Claro, un sí, trueque. iba a decir, antes era intercambio de bienes. Tenía más que ver con el trueque, o sea, se intercambiaba un objeto por otro que también se consumía, pero Perfecto. no por una moneda. ¿Se Bien, comprende? buenísimo. Sí, pero genial. Pasa a la siguiente, por favor, Alberto. Bueno. Y esta es la que habíamos visto ya también la clase pasada. Esta es la Panatenaica, por acá se entraba a los propileos, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Y los templos más importantes son el Partenón y el Erecteo o Erectión. Afuera está en primer lugar el Odeón de Pericles, que fue hecho específicamente a pedido de él. El Teatro de Dionisios, que creo que ya les comenté algo la vez anterior, de por qué está afuera y no adentro. Sí, sí. Después el Asclepión, que es el lugar donde se iban a curar. El Odeón, que es lugar de escuchar música. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, no son de la generación, pero la gente que tiene algún año más que ustedes se acuerda de la marca Odeón, que eran los discos Discos. Odeón. Los discos Odeón. No sé si existen, porque creo que ahora se han reciclado o algo por el estilo. Me parece que vuelve a existir la marca. No, no estoy segura. Todo alrededor había un camino de recorrida que se llamaba Perípatos, que estaba todo acá alrededor. Y una cosa muy interesante, que también se las había dicho la vez pasada, es el tema del témenos. El témenos, mejor dicho, la palabra tomo de un libro. ¿Escucharon hablar de un tomo de un libro? Sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué implica? Que de una totalidad uno saca una parte y eso constituye un tomo del libro, ¿sí? La palabra tomo deriva de la palabra témenos. El témenos es un pedazo de tierra que se saca de la totalidad y que va a tener su propia identidad. En realidad el témenos es ese pedazo que se saca de tierra y se consagra. Se consagra a los, en este caso, a los dioses de la Acrópolis. De hecho, un ateniense, un griego en general, no reconocería nunca el dibujito que nosotros hacemos de un templo, donde aparece el templo solo, porque para ellos es el templo más
el espacio que lo rodea. Ese espacio que lo rodea es parte de ese lugar sagrado que es el templo. En realidad esto va a ser tomado después por los templos romanos y por los templos católicos. El templo romano generalmente está sobre un cierto pedestal, o estaba, porque ahora se ha ido hundiendo, pero está sobre un cierto pedestal que lo va a acercar a la divinidad y que lo va a alejar de la zona terrestre, digamos, del mundanal ruido. Ese pedestal es el témenos del templo romano. En el caso del templo cristiano, es cualquier templo es el atrio, o sea, lo que está delante de la iglesia en sí misma, la iglesia en sí misma, y ahora no, porque no hay más cementerios atrás de los templos, por lo menos acá. En muchas iglesias europeas todavía existe eso. Pero es tierra consagrada. El cementerio mismo, el cementerio de acá de La Loma, el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, etcétera, es tierra consagrada, es témenos, porque está separada del resto y constituye una porción de territorio que es casualmente eso, una porción de territorio consagrado, una porción de territorio que está separado de todo lo que es, como les decía antes, el mundanal ruido. ¿Los propileos qué son? Los propileos. Pasa a la siguiente porque no me acuerdo si está una imagen de los propileos en la otra. Sí. Lo vemos mejor acá. Los propileos son estas entradas, una entrada triunfal, hecha en la época de Pericles, desde donde, si nos paráramos, o sea, está diseñada de tal manera, si ustedes se fijan, volví un segundo para atrás. Sí, te iba a decir. Sí. Si ustedes se fijan, el Partenón, que es el templo más importante, fíjense que no es ortogonal, sino está inclinado con respecto a los demás templos. Tiene una situación, está en escorzo. Volvé a la siguiente. Exactamente. Si uno se para en la entrada, que está aquí, y mira hacia arriba, lo que va a ver es como que el Partenón, ese escorzo del Partenón desaparece y ve las dos caras del Partenón. Está diseñado precisamente para eso, para que se vea de esa manera. Por otro lado, los propileos en sí mismos tienen a su lado dos enormes plataformas, que son estas salas que están por acá. Creo que estoy señalando bien. Sí, esta y esta de acá, que realzan la figura central, que es una entrada hexástila con 3 columnas de cada lado, marcando con una distancia mayor entre las dos columnas centrales, marcando el ingreso, que conforma una galería que va a terminar en otras, que va a terminar en otras 3 columnas, y eso es lo que le va a dar esa,
digamos, esa particular visión al Partenón. Por otro lado, toda la, digamos, la cubierta, lo que sería hoy el cielo raso, digamos, de la entrada principal, estaba hecha en mármol azul y cubierta de estrellas para dar la sensación de que uno entraba en otro ámbito. El Partenón es un templo, a ver, tiene 8 columnas de frente. ¿Cómo se llama? ¿Y? No, yo no lo sé. ¿Eh? No, yo no lo sé. Las columnas del frente. ¿Ok? A ver, deriva de la palabra 8, les estoy diciendo, tiene 8 columnas. ¿Ok? A ver, alumno Alberto. Octástilo, señorita. Gracias. Bueno, fíjense, acá lo tienen anotado. ¿Qué tipo de templo es? Lo tienen ahí escrito. El anfipróstilo períptero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaba con estas partecitas de acá? Perdón, pero estoy en el celu. ¿Qué pasaba con eso? ¿Por qué decimos que es anfipróstilo? Porque en la fachada hay columnas. Por las columnas ¿Y qué más? estaban más cerca de la pared, ¿o no? No. No. Eso es lo de períptero y eso. La primera palabra, anfipróstilo, anfi quiere decir dos. Dos. Que tiene de los dos lados columnas. Próstilos. Que tiene una doble Lo entrada. de anfipróstilo era la cosa, No entendí era nada. las columnas. Se mezcló Bien, todo. las dos entradas, bien. No sé qué Y dijeron. el períptero era por las columnas. Sí. Bueno. Dijeron Una doble banda de columnas. En realidad tiene una sola, porque se está de acá afuera. Esta no es digamos, no pertenece a las columnas que rodean el templo. Bueno, el templo, además, tenía en su interior una cella o nave central. En esta cella o nave central estaba la estatua de Ateneas Partenos. Atrás de la estatua de Ateneas Partenos había una habitación donde se guardaba el tesoro de la ciudad. Creo que ya se los conté, así que no tiene sentido contárselo. Tuvo bastante problema Fidias por la ejecución de esta escultura, porque lo habían acusado de robar, de ponerle menos oro del que había pedido. En realidad, el problema era que aparecía la imagen de Pericles en el escudo y estaba totalmente prohibido
hacer, digamos, rendir honores a alguien que además estaba vivo. Pero además Pericles tenía algún otro problemita porque se había casado, o sea, se había casado, juntado, no sé, el estado civil de Pericles, con una hetaira. Y esto no era muy bien visto. Lo que pasaba era que en ese momento las hetairas eran las personas más cultas y capaces de discutir, y que se les permitía discutir en reuniones de hombres. Pericles se enamora de ella y vive con ella alegremente, y a la gente parece que no le gusta mucho. Bueno, detalles al margen. El otro templo importante es el Erecteion o Erecteion. Erecteion o Erecteion, es lo mismo. Que en realidad son 3 templos, uno dedicado a Erecteo, otro dedicado a Poseidón y otro dedicado a Ateneas. El templo que estaba dedicado a Erecteo era el que se consideró el rey fundador de Atenas. Entonces le dedican un templo, y es el templo que tiene las cariátides, que son esas columnas en forma de mujer que van a sostener todo el friso del templo. Son 3 esculturas, de las cuales una de ellas está en Londres, por ejemplo. En realidad, si ustedes quieren conocer el Partenón, tendrían que ir a Londres, porque están todos los pedazos que sacaron del Partenón en la National Gallery. Así que cuando quieran conocer el Partenón, no vayan a Grecia, sino vayan a Londres. Y de pasada pueden conocer Egipto también. También. Sí, y en el mismo lugar y por el mismo precio. Bueno, decía, el electrón es un elemento muy interesante para estudiarlo, por la combinación de estos 3 templos, de estas 3 sellas, que aprovechan las diferencias de altura del terreno y encastran un templo con otro, logrando una estética bastante particular y muy interesante para estudiarla por la conjunción de los 3 elementos. Pasa a la siguiente. Bueno, las viviendas. De las viviendas en Grecia no eran, o sea, prácticamente no ha quedado nada. Cosa bastante diferente de lo que ha sucedido en Roma, porque en Roma los materiales empleados eran diferentes. Pero hay que considerar la finalidad que tenía la vivienda en Grecia y la finalidad que tuvo en Roma, que la vamos a ver más adelante. Estaba compuesta particularmente por 3 partes. El peristilo, que era este que estaba acá,
¿Por qué se llama peristilo? A ver, ¿por qué se les ocurre? Peri quiere decir alrededor. Por eso Tiene que el ver templo es perístero. Peri- ¿Cómo? Columnas alrededor. ¿Alrededor de qué? De un patio. Bueno, bastante Edificio. cerca. En realidad, fíjense en la cubierta. Y fíjense en la situación de esto, del peristilo, y fíjense este cuadradito del medio. ¿Una Alrededor fuente? de una fuente. ¿Que se llenaba con qué? Con el Con agua agua de de la lluvia. lluvia. Con el agua de la lluvia. Fíjense cómo están hechas las cubiertas precisamente para que descarguen toda el agua en este sitio que era abierto y donde había una especie de pozo, de piletón, más que de pozo, donde se llenaba de agua y era el agua que consumían ellos. El gineceo era la parte alta de la casa, bueno, más o menos. Era la parte alta de la casa, donde estaban las mujeres dedicadas a las tareas domésticas y donde prácticamente vivían porque toda su actividad se desarrollaba allí. La parte de abajo era el andrón, que como su nombre lo indica, era la parte de los hombres. Generalmente tenían la entrada, incluso podía haber casos, perdón, acá esta me equivoqué, es la entrada secundaria. ¿Me la borras un segundito? Era la entrada, acá. Que daba, por un lado al peristilo, por otro lado, daba a la habitación donde estaban generalmente los hombres, donde se realizaban algunos negocios, se discutía de algunos temas. Normalmente, bueno, después eso lo vamos a ver más, lo vamos a ver en otras diapositivas. Pero realmente la casa no tenía gran importancia, porque lo que se reunían allí era justo y necesario para este momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esta era una vivienda de qué clase? O sea, ¿de qué Las clase? viviendas en Atenas no había una gran distinción de clases entre una vivienda y otra. O sea, en general eran bastante parejas, no había grandes viviendas como las que hubo en Roma. Y precisamente no había grandes viviendas como las que hubo en Roma porque la función de la vivienda era casi no estar dentro de la vivienda. O sea, el personaje importante de la familia era el hombre. Y el hombre, el lugar del hombre era el ágora, era la cuestión cívica, era la discusión en la iglesia, la discusión en la asamblea, la discusión en el bulé. Pero no hacía parte la casa de la vida social. O sea, la casa no era representativa de un estatus social. No sé si te quedó claro. Sí, sí, genial, gracias. Después otra cosa, la función de la mujer, o sea, también lo vamos a ver en Roma. La mujer tiene importancia económica, porque la mujer puede disponer de sus bienes. O sea, puede disponer, evidentemente, de los bienes familiares, de sus bienes como herencia. Y tiene derecho a
participar de la vida social de la, digamos, de la familia. Entonces, eso hace que la casa esté mucho más organizada, mucho más armada, que tenga mucho más adminículos. En general, en la casa en Grecia era muy austera. Fíjate, si están mirando acá, los elementos con los que se hacía eran madera, ladrillo sin coser, adobe, tejas, pisos de mosaico y tierra pisonada. Y es por ello que prácticamente no han quedado viviendas griegas, atenienses, griegas en general, mientras que han quedado muchas viviendas dándonos cuenta de su forma de vida de los romanos, porque los romanos hacían las casas con una idea mayor de, por supuesto, una clase, digamos, acomodada, pero hacían las viviendas lo mejor que podían, porque además tenía el sentido de representación social, representatividad social. Mientras que no fue así en Grecia, en Atenas particularmente. Fíjense esta vista de lo que era. Esta es la vía del Dipilón, la puerta del Dipilón, esta es la vía Panatenaica, esta es el ágora, y fíjense cómo están abigarradas, la sensación de aglomeración de todas las viviendas puestas cada una como mejor podía en el territorio. Pasa a la siguiente. Bueno, llegamos un poco a los distintos recipientes, no los vamos a nombrar todos, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que cada uno de esos recipientes, como tenía una función determinada, tenía una medida determinada, que era la medida con la que se compraba o la medida con la que se vendía el producto. Así fuera para aceite, para miel, para vinos, para ungüentos, para lo que fuere. Cada recipiente tenía una medida que estaba estandarizada. Los distintos tipos son... No tiene demasiada importancia el tema, o sea, no es para que se acuerden, esto es una cuestión, digamos, más ilustrativa, pero bueno, para que sepan de qué se trata. Las más antiguas, que datan del 1050 al 900 a.C., son ánforas con asa, motivos barnizados con negro brillante, motivos ondulados, semicírculos y círculos concéntricos. Esta es la típica ánfora con asas. El vaso, que tiene una sola asa y tiene un cuello mucho más largo, se realizaba entre el siglo IX y el siglo VIII a.C. Tiene arte geométrico, o sea, los especialistas en esto saben distinguir la época en la que fue hecho cada uno de estos elementos, precisamente por el dibujo y por el color que usaban. La crátera, que es de carácter orientalizante porque tiene mayor influencia de Oriente, tiene figuras más realistas, es del siglo VIII a.C., o sea, es más nueva, digamos. Hay nuevos motivos, presenta esfinges, grifos, leones, figuras humanas. En realidad, en general, son figuras negras sobre fondo blanco. Una copa, en este caso, también
con un sentido más orientalizante, o sea que se supone que venía más de la parte de Oriente, tiene influencias orientales, y las ánforas, que son más de la época más cercana a lo que estamos estudiando nosotros, que son del 520 a.C., hay una inversión de la figura, el fondo era pintado de negro y las figuras tenían el color de la arcilla. Los detalles eran, los dibujos eran pintados, nunca eran grabados en la arcilla, sino que estaban pintados en la parte, estaban pintados exteriormente. Pasa a la siguiente. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se mantenía en los productos? Bueno, esto como que lo veo un poco más orientado a lo que es el diseño. ¿Pero se mantenían las proporciones áureas también como en la arquitectura en Grecia? En términos generales, sí. En términos generales, sí. Genial. El griego se caracteriza, y particularmente el ateniense, se caracteriza precisamente por eso. Por darle un canon a todo. Y ese canon tiene mucho que ver con las dimensiones, con la proporción áurea. Perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno, Gracias. No, de nada. Acá, bueno, como les decía, son unidades de medida, todas tienen sus unidades de medida, copa, cántaro, ánfora, cratera, lecito, tienen cada uno de estos nombres porque cada una servía para determinados productos. Acá tienen la forma, digamos, de dónde salen, y me gustaría que prestaran atención a este tipo de ánfora de dos asas, pero que termina en punta, que son estas que están acá. ¿Las ven? Ese tipo de ánfora era específicamente para trasladar líquidos en barcos desde Atenas hasta donde fue, hasta las Cleoquías, hasta las Aporquías, hasta las ciudades de la Magna Grecia, etcétera, a donde ellos vendían. El objetivo de tener ese pico en la parte de abajo era precisamente en que estas ánforas se clavaban en un lecho de arena. Entonces, se clavaban en el lecho de arena, quedaban sostenidas por la arena, y eso impedía el movimiento del barco, el movimiento que producía el barco, lo amortiguaba e impedía que se volcara el producto que tenían adentro. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, y acá los mobiliarios, que son bastante austeros. El principal de la vivienda era en lo que se conoce como cliné, que era una especie de sillón donde se recostaban. Y si ustedes ven acá abajo, hay unas mesitas debajo del cliné. Esas mesitas se usaban para comer. O sea, el tipo se acostaba tranquilo acá y comía de estos platos que están acá al costado. Esto se va a usar en Roma también y va a dar origen al triclinum. El triclinum va a ser una habitación donde hay tres de estos elementos, tres clines, por eso se llama triclinum. Porque antes comidas así en conjunto,
Entonces, la habitación se denominaba triclinum. Pero en Atenas esto no sucedía. Una mesa sostenida por trípodes, ¿no? Por tres patas, arcas de diferentes tamaños. Los clismos, que eran las sillas, fíjense esta forma de silla muy particular, porque después, muchos años después, van a ver las sillas Barcelona, que están, que se inspiraron casualmente en estos clismos. El trono griego, la silla de piedra de mármol. Nosotros no hemos hablado del teatro griego. El teatro griego, o sea, apenas lo vimos un poco en el teatro de Dionisios. El teatro griego estaba sobre una ladera, era natural, o sea, no era una construcción artificial. Pero las primeras filas, la primera fila, mejor dicho, no las primeras, la primera fila, la que estaba más cerca de la escena, estaba con este tipo de sillas de piedra o mármol, que era destinada a los personajes más importantes del lugar. Después ya vamos a verlo en comparación con el teatro, vamos a ver más en detalle en comparación con el teatro griego y el teatro romano. Y finalmente los drifos, que eran especie de banquitos, que podían servir para sentarse o para apoyar los pies. Como ven, el mobiliario era muy escueto, no había demasiadas piezas, y esto, digamos, no es que estuvieran en todas las viviendas, estaban en las viviendas más pudientes, sobre todo las clinés, estaban en unas viviendas bastante acomodadas, o sea, si bien las viviendas físicamente eran más o menos parecidas todas, en cuanto al mobiliario, se distinguían un poco en cuanto al mobiliario, no mucho, pero tener una silla era ya un lujo. Pasa a la siguiente. Bueno. La vestimenta era muy simple. Fundamentalmente para la mujer era un peplo, una pieza rectangular de gran despliegue doblada en dos para cubrir el cuerpo y luego cosida con el fin de formar una especie de tronco. Se cosía por uno de los lados solamente, del otro se doblaba. Era una especie de sábana que uno cosía por uno de los costados. En la parte superior, las mitades se unen por medio de unas fíbulas, que son alfileres, que sostenían esta parte, sostenían, o sea, se unían las dos mitades y sostenían sobre los hombros la vestimenta. Se ataba a la cintura y presentaba este aspecto. El quitón, en cambio, era bastante semejante, pero solo que tenía mangas. No tenía, las mangas no las tenía cubiertas, las tenía cubiertas en la parte superior por una serie de fíbulas que lo sujetaban y cubrían las mangas. En la cintura llevaban un cíngulo, que era un cinturón,
Y eso era lo que le daba el drapeado a la túnica. El imatión era una manta que se llevaba sobre el cuerpo o sobre el quitón, en algunos casos. Los hombres generalmente la llevaban directamente sobre el cuerpo. Podía ser de lana en invierno o de algodón en verano. En general, el quitón para los hombres era más corto, y sobre eso se colocaban la clámide, que era la manta. También las mujeres usaban clámide para abrigarse. Pasa a la siguiente. Bueno, estas son las cuestiones que sería interesante que tuvieran en cuenta. La concepción del espacio, elección de un sitio reconocible y mesurable, límite entre las actividades del hombre y el medio circundante. O sea, el hombre era lo que podríamos decir hoy netamente urbano, el medio circundante. Si bien en muchos casos trabajaban la tierra, quienes podían tenían esclavos y la tierra era trabajada por esclavos. El tipo, estructura de la forma capaz de múltiples desarrollos, o sea, el concepto de tipo, objeto ideal que reúne las caracteres esenciales de todos los seres de igual naturaleza, pero que no necesariamente es idéntico. El modelo, en cambio, tiene la capacidad de ser copiado en forma idéntica. El canon, que designa el conjunto de relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de una obra, es lo que ya habíamos visto, ¿se acuerdan de la imagen del curos con la cantidad de cabezas que entran en el cuerpo? El orden, el conjunto de los elementos previamente definidos y conjuntados, que relacionándose entre sí con todo que se relacionan entre sí y con el todo de una manera coherente. Brindan armonía, unidad, proporciona un edificio según los preceptos clásicos de la belleza. Ciudad orgánica y ciudad planificada, que es lo que vimos. Pasa a la siguiente. Bueno. Con esto terminaríamos y vamos a ver desde la escultura arcaica, que es muy rígida, muy frontal, sin expresión, mientras que la escultura clásica es una escultura con más movimiento, con más vida, con más sensación de humanidad. Alberto, ayúdame porque se me borró el nombre de esta. ¿De cuál, perdón? De Alejandro Magno, de la época helenística. El Laoconte. El Laoconte. El Laoconte. Finalmente, el Laoconte, que en este momento está en el Vaticano, es una escultura, que manifiesta el movimiento, manifiesta el dolor, manifiesta la lucha, porque es el Laoconte salvando a sus hijos de una serpiente. Tiene varias interpretaciones, que es, una de ellas es, por ejemplo, Atenas salvando a sus hijos del poder de Macedonia, o que representaba Alejandro Magno. Pero hay varias interpretaciones de esto. Fíjense cómo ha cambiado de una imagen sumamente frontal a estas imágenes que idealizan el cuerpo humano y lo congelan en una edad determinada, como los 25, entre los 20 y los 30 años, que se considera la perfección del ser humano,
donde no importa el rostro, porque el rostro es un rostro perfecto, un rostro idealizado, y fíjense la diferencia entre el Laoconte, que son cuerpos envejecidos, rostros sufrientes, o sea, Atenas ya ha perdido todo su esplendor y ha pasado a ser una Atenas sufriente. ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una duda. ¿Esa escultura está en la Universidad de La Plata? No me acuerdo. Me parece que sí. No, original, obviamente. La de... ¿Cómo es? La de Laoconte es... ¿Laoconte? La de Laoconte, el original, está en el Vaticano. No, sí, pero hay como una réplica, si no me equivoco, en la Universidad de Puede La Plata. ser, Réplicas. Hay réplicas por todos lados, sí, realmente. no lo sé, puede No ser, sé en La porque Plata. no la tengo específicamente en La Plata, puede ser que haya, ¿eh? No te digo Sí, ni que sí ni que no, pero puede ser. sí, en las Artes, sí. Sí, puede ser. No te lo discuto eso. Es probable, porque, ya te digo, del original sé dónde está. Ahora, las réplicas creo que están distribuidas en todo el mundo y en todas partes. Sí, obvio. Debe haber varias dando vueltas. Sí, calculo que sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, tengo una pregunta, o sea, no es de la Dale. teórica, pero me quedó la duda. ¿Qué es lo que quedó físicamente hoy en día de Atenas? Muy poco. De la Acrópolis fue bombardeada la Acrópolis.